La llave giró en la cerradura y supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Frente a mí no estaba el repartidor de flores que esperaba para nuestro 25º aniversario, sino un fantasma. El fantasma de Elena, la primera esposa de mi marido, la mujer que supuestamente había muerto hace 30 años. Mi corazón se detuvo. No se detuvo. Empezó a latir con una furia que me martillaba las sienes, un tambor de pánico que ahogaba el sonido de la llovizna de la tarde. Tenía los mismos ojos, de un verde tan profundo que parecían contener los secretos de un bosque antiguo. El mismo lunar diminuto justo encima del labio superior, una imperfección que Alejandro había descrito una vez en un susurro melancólico, una noche en la que el vino había desatado sus recuerdos. Llevaba un vestido sencillo, empapado por la lluvia, y me miraba con una confusión que reflejaba la mía. ¿Era posible? ¿Podía ser ella? ¿O estaba mi mente finalmente rompiéndose bajo el peso de 25 años de vivir a la sombra de una mujer perfecta y muerta? «Disculpe», dijo ella con una voz que era un eco, un susurro familiar que nunca había oído antes. «Creo que estoy perdida. ¿Esta dirección significa algo para usted?» Sostenía un trozo de papel arrugado en la mano. Era la dirección de mi casa, la casa que había compartido con Alejandro durante un cuarto de siglo, la casa que él había construido para Elena. Cerré los ojos por un segundo, esperando que al abrirlos ella se hubiera desvanecido, que fuera una alucinación, un truco cruel de la luz y la pena. Pero cuando los abrí, ella seguía allí, el fantasma en mi puerta. Y la pregunta más aterradora comenzó a formarse en mi mente. Si ella estaba viva, ¿qué ocurrió realmente en aquella carretera de montaña hace 30 años? ¿Era mi marido, el hombre con el que había construido una vida, un viudo desconsolado, o un monstruo que había enterrado su secreto tan profundamente que ni yo había podido verlo? La hice pasar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Dejarla bajo la lluvia parecía una crueldad, independientemente de quién fuera. Se sentó en el borde del sofá con una rigidez incómoda, como si no supiera cómo ocupar el espacio. Le ofrecí una toalla y una taza de té. Mis manos temblaban tanto que el agua caliente se derramó sobre el platillo. Ella no pareció notarlo. Sus ojos vagaban por la sala, deteniéndose en los retratos de la repisa de la chimenea. Uno de ellos era de mi boda con Alejandro. Él sonreía, radiante. Yo, a su lado, también sonreía, pero mis ojos siempre me habían parecido un poco asustados, incluso entonces. «No recuerdo nada», dijo ella de repente, su voz apenas audible por encima del silbido del viento afuera. «Desperté en un hospital hace unas semanas, después de un pequeño accidente, un golpe en la cabeza. Los médicos dicen que pudo haber despertado algo. Lo único que tengo es esta dirección y un nombre. Alejandro. Alejandro. Su Alejandro». Mi mente era un torbellino. 30 años. La historia que me habían contado, la que todo el mundo conocía, era trágica y simple. Alejandro y Elena, recién casados, jóvenes y enamorados, viajaban por una carretera de montaña cuando un camión perdió el control. El coche se precipitó por un barranco. Alejandro fue arrojado fuera del vehículo, sufriendo heridas graves pero sobreviviendo milagrosamente. El coche se incendió. El cuerpo de Elena, dijeron, era irreconocible. Un funeral con ataúd cerrado, un viudo devastado que tardó 5 años en volver a amar, 5 años hasta que me conoció a mí, Isabel, una enfermera que curó sus cicatrices visibles e invisibles. ¿O eso creía yo? Ahora, cada recuerdo de esos primeros años se sentía contaminado. Sus pesadillas, que yo atribuía al trauma. Su renuencia a hablar de Elena, que yo interpretaba como un dolor demasiado profundo. Su insistencia en que nos mudáramos a esta casa, la que había diseñado para ella, como un homenaje a su amor perdido. ¿Había sido todo una mentira? ¿Una actuación de 30 años? «¿Quién es usted?», preguntó la mujer, sus ojos verdes fijos en mí. «Soy Isabel», respondí, mi voz sonando extraña, lejana.
Soy la esposa de Alejandro. Una sombra de dolor o quizás de confusión cruzó su rostro. No dijo nada. El silencio en la habitación era pesado, lleno de preguntas sin respuesta. El reloj de cuco de la pared, un regalo de aniversario de hacía 10 años, marcó la hora. Las 5. Alejandro estaría en casa en 1 hora. 1 hora para que mi mundo implosionara. Necesitaba pensar, necesitaba respuestas, pero la única persona que las tenía era el hombre que estaba a punto de entrar por esa puerta, y la mujer sentada en mi sofá que no recordaba ni su propio nombre, o eso decía ella. ¿Y si era una impostora? ¿Una estafadora increíblemente hábil que había investigado el pasado de Alejandro? Pero esos ojos, ese lunar, eran detalles demasiado íntimos, detalles que solo alguien que hubiera estudiado las viejas fotografías con una lupa podría conocer. Fotografías que Alejandro guardaba en una caja cerrada con llave en su estudio. Mal sabía yo que la verdad era mucho más retorcida que una simple impostura, y que el verdadero fantasma no era la mujer sentada frente a mí. Pasé la siguiente hora en una niebla de pánico. Le di a la mujer, a quien llamaré Elena por ahora, un cambio de ropa seca, una de mis batas. Era un poco más alta que yo, más delgada. Mientras se cambiaba en el baño de invitados, mi mente trabajaba febrilmente. Rebusqué en el armario del pasillo, en la caja de recuerdos que rara vez abríamos. Encontré un viejo álbum de fotos. Allí estaba, Elena, sonriendo en un picnic, con el pelo oscuro ondeando al viento. Elena en el día de su boda, con un vestido que yo nunca había visto. Era ella, no había duda. La mujer en mi baño era la misma mujer de las fotografías. ¿Qué significaba esto? Que el accidente no fue un accidente, que Alejandro me había mentido desde el primer día. Cada te amo, cada aniversario, cada momento de felicidad compartida se sentía ahora como ceniza en mi boca. Me senté en el suelo del pasillo con las fotos esparcidas a mi alrededor y un frío glacial se apoderó de mí, uno que no tenía nada que ver con la tormenta de afuera. ¿Me había casado con un asesino? ¿Un hombre capaz de intentar matar a su esposa y luego vivir una vida de mentiras durante 3 décadas? Cuando Elena salió del baño, se detuvo al ver las fotos. Se arrodilló lentamente a mi lado y cogió una. Era una foto de ella y Alejandro, abrazados junto a un lago. Sus dedos trazaron el rostro sonriente de él. «Lo conozco», susurró. «Siento que lo conozco, pero es como mirar a través de un cristal empañado». El sonido del coche de Alejandro en la entrada me hizo saltar. Mi corazón se disparó contra mis costillas como un pájaro enjaulado. «Escóndete», le dije a Elena, mi voz un siseo urgente. «En el baño. No hagas ruido, por favor». Ella me miró, asustada, pero asintió y se deslizó de nuevo en el baño de invitados, cerrando la puerta suavemente. Recogí las fotos a toda prisa, las metí de nuevo en la caja y la empujé debajo del sofá justo cuando la puerta principal se abriera. «Isa, ¡feliz aniversario, mi amor!», dijo Alejandro, su voz resonando con la alegría y el calor que yo había amado durante 25 años. Entró en la sala, sosteniendo un enorme ramo de mis flores favoritas, lirios blancos. Su sonrisa se desvaneció un poco al ver mi rostro. «¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». La ironía de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Tragué saliva, intentando componer una sonrisa. «Solo cansada. Ha sido un día largo». Él dejó las flores en la mesa y se acercó, poniendo sus manos en mis hombros. Sus manos, las mismas manos que me habían sostenido, que me habían consolado. ¿Podrían estas manos haber empujado un coche por un barranco? Me miró a los ojos. «¿Estás segura de que estás bien? Estás pálida». «Estoy bien», mentí. «Voy a poner estas flores en agua». Necesitaba alejarme de él, de su tacto. Mientras llenaba un jarrón en la cocina, mis manos no dejaban de temblar. Podía sentir su mirada en mi espalda. Él sabía que algo andaba mal. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa? Detrás de la puerta cerrada del baño estaba la prueba viviente de su crimen, o la prueba de mi locura.
Esa noche, durante la cena de aniversario en nuestro restaurante favorito, apenas pude probar la comida. Alejandro hablaba de nuestros planes de futuro, de un viaje a Italia que siempre habíamos querido hacer. Yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en casa, con la mujer escondida en el cuarto de invitados. Le había llevado una bandeja con comida antes de irnos, susurrándole que no saliera por nada del mundo. Ella parecía aterrorizada, pero obedeció. «Isa, habla conmigo», dijo Alejandro, interrumpiendo mis pensamientos. «Llevas toda la noche en otro mundo». «Lo siento», dije. «Es solo 25 años, es mucho tiempo. Estaba pensando en todo lo que hemos vivido». «Los mejores 25 años de mi vida», dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Su piel era cálida. No sentí el consuelo de siempre, sino un escalofrío. Miré sus ojos, buscando una fisura, una señal del monstruo que podría estar escondido detrás de esa fachada de amabilidad. No vi nada, solo el amor que siempre había visto. ¿O era yo una tonta, tan ciega de amor que me negaba a ver la verdad? Cuando volvimos a casa, todo estaba en silencio. Le dije a Alejandro que me sentía mal y que me iría a la cama temprano. Él pareció preocupado, pero no insistió. Esperé hasta que su respiración se volvió profunda y regular, señal de que estaba dormido. Entonces me deslicé fuera de la cama. Fui al cuarto de invitados. La puerta estaba entreabierta. Elena estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, mirando por la ventana la noche lluviosa. «No puedo dormir», susurró. «Este lugar me resulta familiar. El olor de las rosas del jardín, el sonido del viento en los árboles». «¿Es porque viviste aquí?», le dije, sentándome en una silla frente a ella. Decidí que necesitaba saber más. Necesitaba que ella recordara. «Necesito que te esfuerces. Piensa en Alejandro. ¿Qué te dice su nombre?». Cerró los ojos, concentrándose. «Siento miedo», dijo, y un escalofrío la recorrió. «Y dolor, como una traición. Pero también siento amor. Es todo tan confuso». Pasamos las siguientes horas hablando en susurros. Me contó fragmentos de lo que recordaba de su otra vida, la que había vivido después del accidente. Había sido adoptada por una familia amable que la encontró vagando, desorientada. Le dieron un nuevo nombre, Laura. Vivió una vida tranquila en un pueblo a cientos de kilómetros de distancia. Nunca se casó. Siempre sintió que algo le faltaba, un agujero en su memoria y en su corazón. El reciente accidente de coche, un pequeño golpe, había sido como una llave que abrió una puerta cerrada durante mucho tiempo, liberando fragmentos de imágenes y una dirección. Nuestra dirección. Cuanto más hablaba, más me convencía. No era una estafadora, era Elena. Y si sentía miedo al pensar en Alejandro, mi teoría más oscura parecía cada vez más probable. Los días siguientes fueron una tortura. Vivía una doble vida en mi propia casa. De día, era la esposa devota de Alejandro, celebrando tardíamente nuestro aniversario, sonriendo, hablando, fingiendo que todo era normal. De noche, me reunía con Elena, tratando de reconstruir su pasado, que era también el oscuro secreto de mi marido. Alejandro notaba mi distracción. «¿Estás segura de que no te ocurre nada, Isa? Te siento tan lejana». Yo ponía excusas, el trabajo, el estrés, el paso del tiempo. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. Junto con Elena, empezamos a investigar en secreto. Por la noche, cuando Alejandro dormía profundamente, usaba su ordenador. Busqué noticias antiguas sobre el accidente. La mayoría eran informes breves. Trágico accidente, un único superviviente. El cuerpo de la esposa, Elena, incinerado en el incendio. No había muchos detalles, demasiado conveniente. Un día, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Elena y yo subimos al desván, un lugar polvoriento lleno de cajas viejas. Empezamos a rebuscar, y entonces la encontramos, una pequeña caja de metal escondida bajo una tabla suelta del suelo. No era la caja de fotos de su estudio, era otra cosa. Estaba cerrada, pero logré forzarla con un destornillador. Dentro no había cartas de amor ni recuerdos. Había un pasaporte con el nombre de Elena, pero con la foto de otra mujer.
Había varios extractos bancarios de una cuenta en el extranjero, con movimientos de dinero regulares durante los primeros años después del accidente. Y había un informe de un investigador privado, fechado hace 29 años, con fotos de vigilancia de una mujer que salía de un hospital con el rostro vendado, la mujer del pasaporte. ¿Qué es esto?, susurró Elena, su rostro pálido. No lo sabía, pero era obvio que Alejandro no era un simple viudo. Había estado ocultando algo mucho más grande. ¿Quién era la mujer de las fotos? ¿Y por qué Alejandro le enviaba dinero? La historia se complicaba cada vez más. Ya no se trataba solo de un posible intento de asesinato. Había otra mujer involucrada. Esa noche decidí confrontar a Alejandro. No podía más. El peso del secreto me estaba aplastando. Esperé a que se metiera en la cama. Elena estaba escondida en su cuarto, con la puerta cerrada, tan nerviosa como yo. Me senté en el borde de la cama. «Alejandro, ¿estás despierto? Necesitamos hablar». Él se giró, sus ojos somnolientos me miraron con preocupación. «¿Qué pasa, cariño?» «Se trata de Elena», dije, y su nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros. Vi un cambio imperceptible en su expresión, un endurecimiento de su mandíbula, una frialdad repentina en sus ojos. «Elena murió hace 30 años, Isa. ¿Por qué sacas eso ahora?» «Porque no estoy tan segura de eso», respondí, mi voz temblando. «Encontré una caja en el desván, con un pasaporte falso y extractos bancarios». Se incorporó de golpe, ahora completamente despierto. Su rostro ya no era el de mi amable marido, sino el de un extraño. No deberías haber hurgado en mis cosas. ¿Quién era ella, Alejandro? ¿La mujer del informe? ¿La mujer a la que le enviabas dinero? ¿Fue por ella que intentaste matar a Elena? Se levantó de la cama y empezó a pasearse por la habitación, como un animal enjaulado. «No tienes idea de lo que estás hablando. Estás imaginando cosas». «No estoy imaginando nada», grité, el miedo dando paso a la ira. «He vivido una mentira durante 25 años. Merezco la verdad». Y entonces la puerta del dormitorio se abrió. Era Elena. Se quedó allí, en el umbral, con mi bata, su rostro una máscara de miedo y determinación. Alejandro se quedó helado, se giró para mirarla, y por primera vez vi pánico puro en su rostro. Miró de Elena a mí, y de nuevo a Elena. Parecía que su mundo entero se estaba derrumbando a su alrededor. «No es posible», murmuró, retrocediendo un paso. «Estoy aquí, Alejandro», dijo Elena, su voz más fuerte de lo que la había oído nunca. «No recuerdo mucho, pero recuerdo el miedo, recuerdo gritos y recuerdo que el coche no perdió el control, tú lo giraste». Alejandro se pasó las manos por el pelo, su fachada desmoronándose por completo. «No, no era así, ustedes no lo entienden». Este era el momento, la gran revelación. Mi corazón latía con fuerza, esperando la confesión que confirmaría mis peores temores. Esperaba que admitiera que había intentado matarla por otra mujer. Esperaba que suplicara perdón. Pero la verdad, cuando finalmente salió, fue mucho más terrible, mucho más impactante de lo jamás podría haber imaginado. Y no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Si crees que esta revelación ya es impactante, te pido que dejes un like en este video, porque lo que estoy a punto de contarte cambiará por completo la forma en que ves esta historia. Alejandro nos miró a las dos, sus ojos saltando de un rostro al otro, como si viera una aparición doble. Su respiración era agitada. Finalmente, su mirada se posó en mí, y lo que vi en sus ojos no fue culpa ni ira. Fue una pena profunda, una pena que parecía abarcar décadas. «Isa», comenzó, su voz rota, «tú no lo recuerdas, ¿verdad?» «¿Recordar qué?», pregunté, confundida. «¿Qué tengo que recordar yo?». Él negó con la cabeza lentamente. «La noche del accidente no fue como te lo conté, no fue como nadie lo contó». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Elena y yo discutíamos. Ella no era la mujer que todos pensaban. Era volátil, inestable. Había descubierto que yo tenía una aventura con otra mujer, la mujer de las fotos del desván.
Así que había otra mujer. Mi corazón se hundió. En el coche me atacó, continuó Alejandro. Agarró el volante, perdimos el control. El coche se salió de la carretera. Fue un accidente, lo juro. Pero cuando desperté, abajo, en la oscuridad, ella no estaba en el coche. El coche se incendió, sí, pero ella ya no estaba allí. La busqué, grité su nombre, pero se había ido. ¿Y la dejaste?, susurró Elena, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Pensaste que estaba muerta y simplemente me abandonaste? No, gritó Alejandro. Contraté a un investigador. La buscó durante meses. La encontró. Estaba en un hospital a kilómetros de distancia, sin memoria, con el rostro desfigurado por la caída. Había sido encontrada en la carretera por un camionero. Nadie sabía quién era. ¿Y no dijiste nada?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Dejaste que todo el mundo pensara que estaba muerta? Tenía miedo, admitió. Si contaba la verdad sobre nuestra pelea, sobre la aventura, pensarían que yo provoqué el accidente. Pensarían que la asesiné. Y ella estaba a salvo. Tenía una nueva vida. Pagué sus facturas médicas de forma anónima a través de esa cuenta en el extranjero. Pagué para que tuviera la mejor cirugía reconstructiva. Pensé que era lo mejor, dejarla vivir en paz, libre de mí, libre de su pasado. La historia era horrible, pero tenía sentido. Explicaba la caja, el dinero, el investigador. Explicaba su culpa, sus pesadillas. Seguía siendo un cobarde, un mentiroso, pero quizás no un asesino. Pero entonces él me miró de nuevo. Pero esa no es toda la verdad, Isa. Hay algo más, algo que tú no recuerdas. ¿De qué estás hablando, Alejandro? Y aquí llegó la verdadera reviravolta, la que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. La noche en que el investigador la encontró, dijo Alejandro en voz baja, me dijo en qué hospital estaba. Fui allí, por supuesto. Necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba asegurarme de que estaba bien. Pero no podía dejar que me viera. Me quedé en las sombras, observando. Y entonces te vi a ti. Me quedé helada. Tú eras su enfermera, Isa, dijo. Tú eras la joven enfermera de turno de noche que cuidaba de la paciente desconocida, de Jane Doe. Te observé durante semanas. Veía la amabilidad con la que la tratabas, la compasión en tus ojos. La cuidabas como si fuera de tu familia. Las imágenes empezaron a parpadear en mi mente, borrosas, fragmentadas. Un hospital, un pasillo largo y silencioso por la noche, el rostro vendado de una paciente, la sensación de sostener una mano fría. Recuerdos que había enterrado, que había atribuido a los cientos de pacientes anónimos que había tratado al principio de mi carrera. Me enamoré de ti entonces, Isa, continuó Alejandro, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. Vi en ti todo lo que siempre había querido, estabilidad, bondad, paz. Cuando Elena, o Laura como la llamaron, fue dada de alta y acogida por esa familia, yo me quedé por ti. Esperé. Me presenté en la cafetería del hospital unos meses después. Fingí que era un encuentro casual. Empezamos a hablar, y el resto es nuestra vida. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren. Mi vida entera, nuestra vida entera. No fue el destino, no fue el azar, fue un plan. ¿Tú? ¿Te casaste conmigo para guardar tu secreto?, pregunté, el horror ahogando mi voz. No, dijo él, dando un paso hacia mí. Me casé contigo porque te amaba, pero sí, tu presencia en mi vida era una póliza de seguro. Estando contigo, tan cerca del secreto, sentía que podía controlarlo. Eras la guardiana inconsciente de mi mayor mentira, la enfermera que cuidó a mi esposa muerta. ¿Quién sospecharía de mí si estaba casado contigo? Era la coartada perfecta, y ni siquiera lo sabías. Me derrumbé, caí de rodillas al suelo, jadeando. No era solo una víctima de sus mentiras, yo era parte de la mentira. Mi propia historia, la base de mi identidad, era una construcción. Él no me eligió a pesar de su pasado, me eligió por su pasado. Fui seleccionada,
reclutada para un papel que nunca supe que estaba desempeñando. Elena se quedó en la puerta, con la mano en la boca, tan conmocionada como yo. Las dos éramos víctimas de este hombre, de maneras completamente diferentes y entrelazadas. Él no había intentado matar a su primera esposa, pero la había enterrado viva bajo un muro de mentiras. Y a mí me había encerrado en ese mismo mausoleo con él, llamándolo matrimonio. La conclusión de nuestra historia no fue un grito, sino un largo y doloroso silencio. Elena, o Laura, como decidió que prefería ser llamada, se quedó con nosotros durante unas semanas. Fue extraño. 3 personas en una casa, unidas por una red de engaños y verdades a medias. Alejandro estaba destrozado, un hombre reducido a las ruinas de sus propias decisiones. Laura lo miraba con una mezcla de lástima y resentimiento. Y yo estaba perdida. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? ¿Cómo miras a la cara al hombre con el que has dormido durante 25 años y no ves a un completo extraño? Laura finalmente decidió que no podía encontrar su futuro viviendo en su pasado. La verdad era demasiado. Decidió volver al pueblo donde había construido su otra vida, la vida de Laura. Necesitaba estar donde era ella misma, no el fantasma de Elena. Antes de irse, me abrazó. «Él te robó tu vida también, Isabel», me susurró. «No dejes que se quede con el resto». Después de que ella se fue, Alejandro y yo nos quedamos solos en la casa silenciosa. La casa construida para otra mujer, mantenida por una mentira que me incluía a mí. «Te amo, Isa», me dijo una noche, su voz desesperada. «Todo lo que construimos fue real. Mis sentimientos por ti son reales». «¿Lo son?», le respondí. ¿O simplemente amas la seguridad que te doy? ¿La mujer que, sin saberlo, te ayudó a dormir por la noche durante 30 años? No sé dónde termina esta historia. No sé si podré perdonarlo. No sé si quiero hacerlo. La casa se siente vacía ahora, pero no de la misma manera. Está llena de ecos y verdades que ya no se pueden ignorar. A veces, por la noche, cuando él duerme, lo miro y me pregunto quién es realmente. Y, lo que es más aterrador, me pregunto quién soy yo. Mi nombre es Isabel. Fui enfermera, fui esposa y fui, sin saberlo, la pieza clave en el crimen de un hombre. Mi vida no es lo que pensaba, pero ahora, por primera vez en 25 años, es mía para decidir qué hacer con ella. Si tú, como yo, adoras una historia llena de misterios que te hacen cuestionar todo lo que crees saber, suscríbete al canal, porque lo que tengo para contarte la próxima semana es aún más increíble y demuestra que, a veces, los secretos más oscuros no se esconden en las tumbas, sino en los votos matrimoniales.